Y ahora vamos a la información porque miren, con la aprobación del presupuesto de egresos local, se brindan beneficios fiscales a sectores vulnerables de la población. Así lo anunciaron el día de hoy autoridades de la Ciudad de México y Eric Pinto nos tiene el reporte. Acompáñanos. Poco más de 30,000 familias de la Ciudad de México serán beneficiadas con la condonación del adeudo histórico de impuesto predial y de agua. Se trata de un beneficio que se otorgará debido a la identificación de cobros desproporcionados e injustos realizados por años a miles de familias. Hicimos un trabajo en conjunto con el Congreso y determinamos que existen cerca de 31,351 cuentas que se ubican en 541 colonias que han sido catalogadas con índice de desarrollo social muy bajo y que además en estos predios existen 22,944 cuentas de cobro de agua que también han tenido variaciones en sus montos en los últimos años. Las colonias beneficiadas se ubican en 10 alcaldías y el listado de ellas se podrá consultar en un micrositio colocado en la página de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México. La medida representa un beneficio para las finanzas de la capital porque se estima que se conseguirá recaudar más de 16,000 millones de pesos, recurso que a decir de la jefa de gobierno será correctamente ejercido. No va a haber corrupción, que sus impuestos van a estar trabajando en la Ciudad de México, que vamos a ser muy transparentes para que la gente sepa a dónde están destinados los recursos que están pagando como impuestos en la Ciudad de México, como derechos en la Ciudad de México, y que no se van a destinar para ningún negocio particular. Para el resto de la población, el gobierno capitalino anunció que en el pago de impuesto predial y agua potable habrá beneficios atractivos, del 8% para quienes realicen su pago anticipado en el mes de enero y del 5% para quienes lo realicen en el mes de febrero. Con imágenes de Jorge Barajas, Eric Pinto, 21 Noticias.